En este capítulo vamos a personalizar nuestro Lightroom Classic y cuando digo personalizar me refiero a lo que es este panel de la parte superior y específicamente lo que tiene que ver con la placa de identidad y también lo que tiene que ver con cada uno de los módulos y me refiero a el tipo de letra, me refiero al color de texto y vamos a comenzar de una vez. Como ven, cuando nosotros instalamos el programa, nos viene por defecto esta placa, que no es más que nuestro nombre y acá arriba nos dice el nombre del programa. Si le damos clic derecho, nos aparece este menú y como ven, la primera opción es tal como se está mostrando. Si le doy clic a la segunda opción, nos muestra esto que dice Adobe Photoshop Lightroom Classic y esa es la forma como se muestra. Si lo quieren dejar así, ya es cuestión de cada quien, pero yo prefiero hacerlo más personalizado. Ahora, estas opciones que vemos acá las vamos a ver más adelante. Bueno, en realidad la que puede ser un poco importante es la que dice guardar XMP automáticamente. Esto de los XMP lo vamos a ver en el momento que estemos importando, porque ahí quiero explicarles algunos detalles que tienen que tomar en cuenta a la hora de importar nuestros archivos desde la cámara, independientemente de la marca de cámara que tengan. Vamos a hablar sobre los XMP. Pero bien, vamos a seleccionar la opción personalizado y como ves, aquí se muestra mi nombre, pero si le doy lo que es clic derecho, y me vengo aquí a la parte final donde dice editar placa de identidad, me aparece esta ventana en donde yo puedo cambiar ese texto, eso sería acá, y también puedo personalizar lo que es cada uno de los nombres de los módulos. También tengo la opción de, en vez de un texto, puedo incluir una imagen. La verdad es que yo no les recomiendo poner una imagen porque en primer lugar solamente nos permite una imagen de aproximadamente unos 120 píxeles de ancho por aproximadamente unos 50 de alto. La verdad que no le encuentro el beneficio y es por eso que yo les recomiendo que pongan el nombre porque se aprovecha más. Descarten esta opción y mejor pongan un texto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner mi página web, por ejemplo, www.com. Y aquí voy a seleccionar todo. Me voy a venir aquí a lo que son las fuentes. Aquí tenemos las fuentes, aquí tenemos los estilos y aquí tenemos tamaño de fuente y colores. En cuanto al color, voy a agregar un color personalizado de acuerdo a mi marca y, por ejemplo, mi color personalizado o si mi color corporativo es 79. Aquí tenemos que poner nuestro color hexadecimal 55 y aquí es 30. Le voy a dar en aceptar y como ven aquí me ha tirado un color que no es, voy a seleccionar el blanco y ahora lo cambio porque en realidad voy a empezar por lo que es el estilo de fuente. Me voy a venir a buscar un estilo de fuente, creo que es este, correcto. Aquí voy a aumentar el tamaño de la fuente, creo que está demasiado, puede ser un 48. Yo creo que podría ser un 60. Vamos a probar. Creo que está muy grande. Puede ser un 50. Vamos a probar. Yo creo que por ahí está más o menos. Y voy a seleccionar el apellido, en este caso Bravo, y voy a cambiarlo por un color diferente. Más bien era acá donde tenía que cambiar lo que es el color personalizado. En mi caso, mi color hexadecimal corporativo es 795530. Aquí voy a incluir el 79 en el verde, tiene que ser 55 y de azul un 30. Y ahora sí, le voy a dar en aceptar. Y como ves, ahí aparece mi color corporativo. La verdad es que lo veo bastante apagado. Puedo jugar un poco con lo que es
la luminancia para que se vea un poco más. Aquí puedes ver que se está moviendo este número porque estoy trabajando con la luminancia y como ves ahí se ve diferente. Puede ser por ahí. Yo creo que no hay más que agregarle. Me parece que se ve muy bien. www.edwinbravo.com y creo que está más que bien. Ahora voy a trabajar la parte de los nombres de los módulos. Si yo quiero cambiarles el tipo o el color de texto, como ves, aquí tengo dos colores y estos dos colores hacen referencia a lo siguiente. Este color se refiere al módulo activo y el color que está en segundo lugar se refiere al color inactivo. Como ves, estoy en el módulo biblioteca y se muestra de color blanco. Si yo me ubico en el módulo revelar se va a poner en blanco y biblioteca en color gris. Entonces aquí tenemos que seleccionar dos colores. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. El color activo le voy a poner el mismo de mi color corporativo y es el 79, de verde 55 y de azul aproximadamente un 30, pero aquí recuerda que jugamos con una luminancia de 100. En mi caso le voy a dar en aceptar y como ves aquí cambió el color del módulo activo, pero el texto, el color del texto inactivo lo voy a poner en blanco de esa forma y creo que se ve mejor. Ahora voy a jugar con el tipo de fuente. Voy a poner el mismo. En este caso es, vamos a ver si me recuerdo. Bueno, aquí está, es este y más o menos por ahí, pero el tamaño del texto creo que puede ser no muy grande, puede ser un 24. Más o menos ahí, la verdad es que no, no me llama la atención mucho. Vamos a buscar otra fuente. Podría ser uno de estos de Adobe. Probemos este que dice Pi. Bueno, no le veo nada bonito. Vamos a buscar este. Tampoco, no me gusta. Podría ser, no sé, este. Vamos a ver. No está nada mal, creo que está bien. Vamos a probar un número menos, sí, por ejemplo un 18, ahí se ve perfecto. Podríamos ponerlo en negrita y como ves, ahí tenemos nuestros módulos personalizados. Creo que 24 es demasiado, voy a ponerle un 20 y de esa manera. Ahí tenemos personalizado nuestro panel superior donde está nuestra placa de identidad y también está lo que tiene que ver con este, los módulos. Aquí creo que podríamos ponerle algo. Vamos a ver si le pongo algo al principio. Voy a poner una pleca. Recuerden que una pleca se escribe o se pone con la tecla que está a la izquierda del número 1. Esa es la pleca. Voy a dar con la tecla direccional antes de la pleca y voy a poner mi apellido. Yo sé que se va a ver dos veces, pero no importa. Aquí lo voy a seleccionar y voy a cambiar el color del texto por un, bueno, 79 de rojo, un 55 de verde y un 30 de azul con una luminancia de 100. Vamos a darle aceptar. Voy a cambiar de normal a negrita, más o menos por ahí. Y creo que está bastante bien. Podríamos dejarlo así. Bueno, aquí me estoy saliendo de lo que es el máximo que nos está dando este panel. Entonces creo que está más que bien dejar el sitio web. Yo lo voy a dejar así. La verdad es que no está mal. Si quisiéramos centrarlo un poco más, nos podríamos ubicar en esta parte y simplemente dar espacios con la barra espaciadora para que se ubique un poco más al centro. Como ves, aquí hay un margen porque nos ubicamos antes
del texto y con la barra espaciadora creamos como una especie de margen. Bien, ahí tenemos nuestra placa de identidad, nuestro módulo, nuestro panel de la parte superior personalizado. Le voy a dar en OK y listo. Esto no hay que hacerle más. Ahí lo tenemos.